El trabajo de parto pretérmino o prematuro es la expulsión del recién nacido antes de las 37 semanas completas de gestación y consiste en la presencia de contracciones uterinas constantes y regulares antes de esta fecha, asociadas a modificación cervical. La importancia de estudiar este tema recae en que es una de las causas más frecuentes de morbi y mortalidad perinatal. 11 al 12% de los bebés prematuros representan el 75% de la mortalidad perinatal y el 50% del deterioro neurológico de larga duración en los niños en Estados Unidos. Es decir, que de las muertes perinatales, el 75% corresponde a bebés prematuros. Actualmente se han propuesto categorías para clasificar a los recién nacidos en función a la edad gestacional. Relevante, dado que la gravedad aumenta en relación a la prematurez del recién nacido. Los partos prematuros se pueden clasificar según la presentación, ya sea que se diera de forma espontánea, no provocada artificialmente, o de forma artificial inducida por el médico debido a afecciones maternas o fetales que lo meriten. Tal es el caso de la eclampsia o de un estado fetal incierto, entre otras. Son diversas las causas que llevan a un parto prematuro. Sin embargo, la mayoría de estas se asocian a 4 procesos principales que desencadenan el trabajo de parto antes de tiempo. Todas estas llevan a la producción de sustancias por parte del corion y de la decidua que desencadenan la actividad uterina y la modificación cervical, como también en ocasiones la ruptura prematura de la bolsa amniótica, llevando así a un trabajo de parto prematuro. Factores asociados a trabajo de parto pretérmino son: haber tenido un parto prematuro anteriormente, mujeres de raza negra, coriamnionitis, placenta previa, ruptura prematura de membranas, anormalidades uterinas, infección de las vías urinarias, vaginosis bacteriana o cervicovaginitis, polidramios, gestación múltiple, abortos inducidos, estatus socioeconómico bajo, consumo de tabaco, uso de cocaína, producto con anormalidades congénitas, pobre estado nutricional, bajo peso materno antes del embarazo, edad materna avanzada y edad materna menor de 20 años. Un motivo por el cual es importante evaluar los riesgos del parto pretérmino es la posibilidad de brindar medidas adecuadas al recién nacido en caso de que sea necesario. El acceso a unidades de cuidados intensivos neonatales puede cambiar el panorama de un bebé pretérmino, así como con la administración de corticosteroides que puede llevar a evitar un síndrome de dificultad respiratoria en el bebé. Predicción y prevención. Para poder predecir la amenaza o la presencia de trabajo de parto pretérmino se pueden utilizar varios indicadores, entre estos la fibronectina fetal. El aumento en las concentraciones de fibronectina fetal puede estar asociado a una mayor probabilidad de parto en las semanas 22 y 34 de gestación, y de tener un parto a los 7 a 14 días de la realización de la prueba. Otro indicador o factor de riesgo que se puede utilizar es la medición de la longitud del cérvix, por medio de una ecografía transvaginal. Se sabe que el riesgo de trabajo de parto pretérmino aumenta conforme disminuye la longitud cervical a la mitad del embarazo. Evaluación de la paciente con sospecha de parto pretérmino. Es importante evaluar a tiempo si la paciente tendrá o no un parto pretérmino o una amenaza de probable parto. Los hallazgos clínicos de las contracciones uterinas de trabajo de parto pretérmino son los mismos que un trabajo de parto a término, como son los siguientes signos y síntomas sugestivos de trabajo de parto: calambres parecidos a la de una menstruación, contracciones leves e irregulares, dolor de espalda baja, sensación de presión en la vagina, flujo vaginal de moco como tapón de moco o manchado de sangre. El uso de un registro cardiotocográfico es de gran ayuda y mucho más específico, ya que nos permite cuantificar la frecuencia cardíaca fetal y la duración de las contracciones uterinas. Esto nos ayudaría a predecir con más exactitud si la paciente tiene un trabajo de parto pretérmino o no. Para que se consideren contracciones de trabajo de parto, necesitamos tener 4 contracciones en 20 a 30 minutos u 8 contracciones en 60 minutos. Algunos autores mencionan que deben de ser de 4 a 5 contracciones en 10 minutos. Todas ellas deben de ser dolorosas, palpables y de al menos 30 segundos de duración. Se debe examinar la dilatación cervical por medio de un espacio vaginal o por un tacto vaginal. El uso del espejo vaginal es de vital importancia, ya que el tacto vaginal aumenta el riesgo de infecciones uterinas cuando hay ruptura prematura de membranas. Se puede determinar si hay una ruptura prematura de membranas por medio de un ultrasonido que estima la cantidad de líquido amniótico presente en la cavidad intrauterina o mediante una cristalografía que determina si proviene o no del líquido amniótico. Es importante evaluar la dilatación y el borramiento cervical. Una dilatación con 4 centímetros o mayor es indicativo de un trabajo de parto en fase activa. Debido a que una IVO predispone a la paciente
a tener contracciones uterinas se deben pedir laboratorios de orina y urocultivo. Las mujeres que tengan bacteriuria por Streptococcus del grupo B son candidatas a profilaxis de un antibiótico intraparto. Se debe pensar en una probable coriomionitis hasta no demostrar lo contrario. El padecimiento se caracteriza por leucocitos aumentados, glucosa disminuida o deshidrogenasa láctica aumentada en el líquido amniótico. En caso de presentar infección intrauterina, no se recomienda iniciar tocolíticos. Debemos estar atentos y observar si se presenta o no un sangrado transvaginal. Si lo hay, debemos descartar el desprendimiento de placenta o placenta previa, ya que se asocian a un trabajo de parto pretérmino. Manejo de trabajo de parto pretérmino. Este manejo tiene como propósito retrasar el trabajo de parto, si es posible, hasta que haya una maduración fetal adecuada. El manejo incluye dos objetivos: detección y tratamiento del trastorno que induce el trabajo de parto pretérmino y terapia para el trabajo de parto. Según Beckman, 50% de las pacientes con contracción de trabajo de parto tienen resolución espontánea de una actividad uterina anormal. Se usan tocolíticos para inhibir la actividad uterina, y estos no prolongan el embarazo más allá de 2 a 7 días. En esta tabla podemos observar los medicamentos tocolíticos más usados hasta el momento. Tenemos el sulfato de magnesio, la indometacina, el nifedipino y terbutalina. También existen contraindicaciones para el uso de tocolíticos, como son trabajo de parto avanzado, maduración fetal, anormalidades fetales como cromosomopatías, infección intrauterina, sangrado transvaginal abundante, preeclampsia severa, desprendimiento de placenta, dilatación cervical avanzada, compromiso fetal y placenta insuficiente. Tenemos los corticosteroides, que son inductores de la maduración fetal y se usan en la semana 24, 32 o 34 de edad gestacional. Tenemos en primer lugar la betametasona y la dexametasona. Su indicación médica es 2 dosis de 12 miligramos intramuscular, con 12 a 24 horas de intervalo entre cada dosis. En este algoritmo tenemos un resumen para el manejo de la sospecha de parto pretérmino. Se debe tomar en cuenta la edad gestacional. Si es menor a 34 semanas y tenemos un cervix con dilatación mayor a 3 centímetros, entonces tenemos una amenaza de trabajo de parto. Y si tenemos un cervix dilatado menor a 3 centímetros, entonces debemos pedir un test de fibronectina y mientras tanto pedir un ultrasonido que cheque la longitud cervical. Si la longitud cervical es menor a 20 milímetros, entonces también tenemos una amenaza de trabajo de parto pretérmino. Para considerar que es amenaza de trabajo pretérmino, tenemos que iniciar tocolisis, dar profilaxis de antibióticos para el grupo Streptococcus del grupo B, iniciar sulfato de magnesio como neuroprotección y debemos dar corticosteroides prenatales si estamos en la semana 23 a 24. Si tenemos un cervix con longitud de 20 a 30 milímetros, entonces debemos tomar en cuenta el test de fibronectina que tomamos en un principio. Si es positivo, amenaza de trabajo de parto pretérmino. Y debemos iniciar las siguientes indicaciones que ya había mencionado. Si es negativa, entonces no tenemos una amenaza de trabajo de parto y debemos tener a la paciente en observación de 6 a 12 horas. La paciente que su longitud cervical no progrese, que su dilatación y borramiento tampoco progresen, se manda a casa. Se debe dar seguimiento en 1 o 2 semanas y la paciente debe llamar a su centro de salud si presenta algunos signos o síntomas de alarma del trabajo de pretérmino ya mencionado. Finalmente, si tenemos una paciente con edad gestacional mayor a 34 semanas, entonces no se debe iniciar tocolisis y tampoco se deben iniciar corticosteroides prenatales, ya que se ha visto que su inicio después de las 34 semanas no es tan útil. Se debe admitir a labor si su trabajo de parto progresa. Si sus contracciones ceden, entonces se manda a su casa. Igualmente, con la longitud cervical mayor a 30 milímetros, no es una amenaza de trabajo de parto y se observa durante 4 a 6 horas. Se manda a su casa y debe llamar a su centro de salud si presenta algún signo o síntoma de trabajo de parto pretérmino. Muchas gracias.